Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Bien, amados hermanos, vamos a continuar con la predicación de esta mañana, con la segunda parte del tema que iniciamos la semana pasada. Estaremos de nuevo en Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Vamos a repasar la lectura de la cual está basada esta meditación. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, verso 14, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hermano, la semana pasada dimos inicio a esta meditación. La semana pasada fue la primera parte donde básicamente dijimos, cuando se lee el contexto de Tito capítulo 2, los primeros 10 versículos, usted va a encontrar al escritor dándonos una lista de mandamientos directos acerca de cuáles son esas cosas que nosotros debemos aplicar a nuestra vida y de cómo debemos vivir en esta vida. Versículo 11 en adelante, él va a explicar la razón. Y es por eso que esta meditación la hemos titulado Razones para vivir bien. ¿Será que Dios nos manda o nos da estos mandamientos para comportarnos bien en la tierra porque es un Dios que le gusta simplemente dar órdenes? ¿O será que Él nos da estas sugerencias para que nosotros nos vaya bien en la vida? Espero que todos entendamos que lo que Dios quiere es que nos vaya bien en la vida. Dios quiere que vivamos bien. La gente de allá afuera, la gente que aún no conoce al Señor, ellos creen que viven bien en sus pecados, en sus delitos, en sus fiestas. Ellos nos ven a nosotros los cristianos como apagados, aburridos. Ellos piensan que nosotros estamos llevando una vida miserable, pero no es así. Dios no quiere que vivamos una vida miserable. Dios quiere que vivamos una vida buena, una vida que nos traerá bien. Y dijimos la semana pasada, ¿cuáles son esas razones que me motivan a mí a vivir bien? ¿Es simplemente porque hay que obedecer a Dios nada más por eso? No. Tenemos razones de peso para vivir bien. La primera razón que vimos la semana pasada, y esto que usted está viendo en la presentación es tan solamente un repaso. La primera razón que vimos para vivir bien es la maravillosa gracia de Dios. En el versículo 11 dice el escritor, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando nosotros nos preguntemos, ¿por qué vivir bien en esta vida? ¿Por qué tenemos que ser diferentes? ¿Por qué no podemos vivir como los que viven allá afuera? ¿Por qué no podemos hacer las mismas cosas? Porque a nosotros se nos ha manifestado la maravillosa gracia de Dios. Si la maravillosa gracia de Dios no nos motiva a vivir bien en esta vida, pues entonces, ¿quién sabe qué lo hará? La primera razón entonces es la maravillosa gracia de Dios en nuestras vidas. La semana anterior dijimos o mencionamos la segunda razón. La segunda razón, la segunda motivación, si lo quiere ver de esta forma también, para vivir bien en esta vida, es que esta vida, aquí, es la mejor vida que nosotros podamos vivir en la tierra si, dijimos, esta condición, si estamos en Cristo. La mejor vida que se puede vivir en la tierra es la que se vive con la persona de Cristo Jesús. En el versículo 12, fíjense, les dije la semana anterior,
para aquellos que piensan que solamente somos salvos por gracia. Fíjense que en el versículo 11, muchos interpretan, vean cómo la gracia de Dios va a salvar a toda la humanidad, porque la gracia de Dios dice, se ha manifestado a todos los hombres. Y los hombres no tienen nada que hacer para recibir esa salvación. Detengámonos un momento y continuamos leyendo. En el versículo 12 dice que la gracia de Dios nos enseña algo. La gracia de Dios nos enseña algo y es algo que el ser humano necesita hacer. Hay tres cosas que el hombre necesita hacer para recibir la gracia de Dios. Dice el verso 12, enseñándonos que la gracia nos enseña que debemos renunciar a la impiedad. Debemos renunciar a los deseos mundanos, en segundo lugar. Y tercer lugar dice, vivir en este tiempo, en este siglo, de tres formas: sobria, justa y piadosamente. Es decir, Dios quiere que vivamos sobriamente, mi relación conmigo mismo, quiere que vivamos justamente, mi relación con los demás, y quiere que vivamos piadosamente, que nuestra relación con Él también esté bien. Cuando hagamos eso, recibiremos la gracia de Dios y entonces viviremos en esta vida la mejor vida que se pueda vivir en la tierra, sabiendo que tenemos a Cristo Jesús de nuestro lado. Esto que les comparto hasta este momento, entonces, la primera parte que vimos la semana pasada. Hoy veremos las tres restantes. La tercera razón o la tercera motivación para vivir bien en esta tierra es pensar en la venida de Jesús. Piense por favor en esta realidad que el cristiano vive. Sabemos, hemos leído, hemos escuchado que el Señor ha de volver por segunda vez. Pero vea lo que dice el versículo 13. Versículo 13 dice Tito, capítulo 2, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay varios aspectos, hermanos. Si yo cuento bien y si uso bien la matemática, en solo este versículo encuentro 6 elementos o 6 piezas importantes en lo que a la segunda venida de Jesús se refiere. En primer lugar, no sé si se mira bien, pero la palabra mirando, esa primera palabra del versículo 13, aguardando, usted necesita meditar en esa palabra, aguardando, en otras palabras, mirando. Y esa palabra aguardar trae a la mente, una anticipación continua y una anticipación ansiosa. Fíjese. Es decir, el cristiano fiel que está gozando de la maravillosa gracia de Dios y que ha renunciado a toda clase de maldad, aguarda, espera ansiosamente la venida, el regreso de su Salvador. Filipenses capítulo 3, verso 20 y Hebreos 9, 28 resaltan esta idea. Pero la venida del Señor no es algo que solamente el cristiano espera, aguarda ansiosamente, sino que el cristiano sabe que ese día será de bendición para él, porque finalmente toda esa felicidad que el cristiano en términos terrenales no pudo tener, finalmente será completada con el regreso de nuestro Salvador. Para el cristiano fiel, para el Hijo de Dios, la segunda venida de Cristo no puede ser de temor, no puede ser de miedo, será un acontecimiento de felicidad porque ansía ese momento de encontrarse con su Salvador, pero también porque sabe que será un día bendito. En tercer lugar, usted encuentra ahí, por cierto, estoy jugando con las palabras, no voy en orden, porque la palabra bendito yo la encuentro en el verso 13, bienaventurada. ¿Ha escuchado usted el sermón del monte en Mateo capítulo 5? Bienaventurados los limpios de corazón. Esa palabra bienaventurado, Macario, es el griego, significa alguien que es dichoso, bendito. Fíjese cómo dice Tito, aguardando la esperanza bienaventurada, es decir, esta esperanza es
bendita. Pero vea también, quiero hablar de esta palabra esperanza. La esperanza en el Nuevo Testamento es una palabra que trae tanto deseo como expectativa confiada. En el capítulo 1, versículo 2, aquí mismo en Tito, él empieza hablando de esta esperanza. Tito 1:2, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En el capítulo 3, al final de su carta, vuelve a hablar acerca de la esperanza. En el capítulo 3, verso 7, dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Fíjense cómo Tito en cada uno de sus capítulos, capítulo 1 inicia, capítulo 3 al final menciona la esperanza, pero en el medio, como si fuera un sándwich, también introduce la palabra esperanza, que de nuevo es un deseo, pero que va acompañado de una expectativa, es algo que uno espera. Yo tengo, por ejemplo, el deseo de tener $1 millón. Lo deseo, pero no tengo la expectativa de algún día tenerlos. Sé que probablemente nunca los voy a tener, pero el cristiano tiene la esperanza de que Cristo va a volver, es decir, el deseo de que Cristo venga. Él tiene el deseo de que Cristo venga, pero tiene también la esperanza, es decir, la expectación, sabe que hay una seguridad de que eso va a suceder. No como con el $1 millón, yo puedo desearlo, pero sé que nunca lo voy a tener. Esa palabra esperanza ahí es muy significativa para el cristiano. Yo debo preguntar en esta mañana, ¿realmente esperamos la venida del Señor? ¿Será que sería atinado decir en nuestras oraciones, Señor, ven pronto? Señor, ven a este mundo pronto. Ya no tardes más. ¿O será que podemos decir, Señor, retrasa un poco tu venida? Quiero seguir conociendo, quiero ser capaz de conocer a las siguientes generaciones. Quiero seguir viendo a más nietos, quiero ver más bisnietos, etc. ¿O sería atinado decir en nuestras oraciones, Señor, ven pronto? Maranata, como dice Pablo a los Corintios. Cristo viene pronto. Esa es una motivación para el cristiano vivir bien. Piense por un momento. Si yo sé que Cristo va a volver, lo deseo y lo aguardo, y sé que Él me va a juzgar por lo que yo soy, por lo que yo hago, por lo que yo digo y por lo que yo pienso, ¿no sería muy conveniente que cuando Él venga me encuentre viviendo bien? ¿Me encuentre haciendo bien? Claro que sí. El siguiente elemento en esta segunda venida, yo lo pongo con la palabra aparición. Tito dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación. Ninguno de los que hoy estamos aquí presentes ha tenido la oportunidad de conocer a Cristo como Él es. Pero ese día glorioso, cuando Él se manifieste, se va a revelar. Y dice Apocalipsis que todo ojo le verá. ¿Es de verdad esto posible? Nosotros estamos aquí en el sur. ¿Será que los del norte los van a ver al mismo tiempo? Nosotros estamos en el continente americano. ¿Será que los que están en Europa, en Asia, también lo van a ver al mismo tiempo? Eso es difícil. ¿Qué va a haber? ¿Una cadena de televisión? ¿Lo van a ver por internet o cómo? Yo no sé cómo. Pero dice que ese día todo ojo le verá. Cristo finalmente se manifestará como Él es. Dice ahí que la palabra manifestación o aparición es una sensación visual que todos experimentaremos. Porque resucitaremos en espíritu. Y en espíritu le veremos tal cual es para recibir ese juicio que todos estamos esperando. La manifestación de Cristo será gloriosa. Como dice el texto, la manifestación gloriosa. Esta palabra gloriosa nos trae la idea del resplandor divino de su presencia. No podremos contener
Nuestros ojos le verán, pero no podremos contener su presencia. Es por eso que dice Filipenses, ante Él se doblará toda rodilla. Buenos, justos y malos, aquellos que no lo hicieron en vida tendrán que hacerlo en ese momento. Se doblará ante Él toda rodilla se doblará ante esa gloriosa radiación. Esto solamente trae a mi mente la idea en ese monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró delante de sus apóstoles y no podían ver. Trae a mí la idea de ese Saulo de Tarso yendo a aprisionar cristianos y tuvo el encuentro con el Señor, y dice que fue tanto el resplandor que quedó ciego. Pero el cristiano espera esa manifestación gloriosa del Señor. Finalmente, el sexto elemento de la venida de Jesús es esta expresión que me parece muy significativa. Dice el versículo 13 al final, la manifestación gloriosa de nuestro, no dice tú, dice Tito, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para aquellos que piensan o han concluido base a un estudio que Jesús no es Dios, fíjense cómo dice Tito: se ha de manifestar nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Jesús no solamente es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Imagínense, por favor, trate de poner en su mente ese acontecimiento. Cuando usted finalmente se va a encontrar, cuando usted y yo nos vamos a encontrar finalmente con aquel del que tanto predicamos, con aquel del que tanto hablamos en la cena del Señor, de aquel que tanto conocemos de Él por lo que está escrito, que fue un hombre de bondad, de amor, que entregó su misericordia, su mensaje, cargó la cruz, llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores, como dice Isaías. Finalmente vamos a tener la oportunidad de conocerle, de verle cara a cara, de ir con Él a la eternidad y finalmente agradecerle por lo que hizo por nosotros. Si eso no nos motiva a vivir una vida buena, a vivir bien en esta tierra, ¿qué lo hará entonces? El cuarto elemento, hermanos, que Tito lo menciona, la cuarta motivación para vivir bien en esta vida, se encuentra en el versículo 14, en la parte A. Dice, hablando acerca de Jesucristo, dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. He leído todo el versículo, aunque este cuarto punto lo establezco en la parte A. Fíjense cómo Tito habla acerca de la muerte de Jesús. Esa es nuestra cuarta motivación, ese es nuestro cuarto motivo para vivir bien. ¿Por qué la muerte de Jesús? Vea, hermano, de nuevo, dice, hablando de Jesucristo, quien se dio a sí mismo. En ese versículo 14, parte A, encontramos tres componentes o tres elementos de la muerte de Cristo. En primer lugar, como usted puede ver en la presentación, está el componente o el propósito propiciatorio de su muerte, que es motivador para nosotros. Dice Tito que Jesús se dio. Jesús dio. Jesús dio algo, para decirlo de esta forma, Jesús dio algo para que usted y yo pudiésemos ser justificados. Cuando usted analiza el texto, dice que su único sacrificio en la cruz fue cruel. Hebreos 9, 25 al 26. Pero ¿qué fue lo que Jesús dio para que nosotros pudiésemos recibir esa liberación? Porque propiciación, hermanos, trae a la idea, trae a nuestra mente una satisfacción. En este caso, como el pecado ofende a Dios, Dios necesitaba castigar el pecado para que Él pudiera sentir satisfacción. Pero es que como yo soy el pecador, Dios me necesitaba castigar a mí.
Pero Jesús dijo, no lo castigue a él, castíguenme a mí. Cuando Jesús muere en la cruz, Dios finalmente queda satisfecho porque ha castigado el pecado. Ese es el propósito propiciatorio de Jesús. Por eso dice Tito en el verso 14, se dio a sí mismo. Cristo mismo dijo en Juan 17, en 10:17, que Él dio su vida voluntariamente. A Jesús no le quitaron la vida. Tito hoy nos dice, Jesús se dio a sí mismo. Es decir, Él mismo fue el sacrificio. Él mismo fue la paga que se dio por nuestra liberación. Vea cómo usa el plural Tito y dice, se dio a sí mismo por nosotros. Su gusto de la muerte fue vicario. Vea cómo Gálatas, si gusta ir conmigo, no pierda Tito, por favor. Como Gálatas en el capítulo 1, verso 4, Pablo usa el singular en el verso 4, el plural, perdón. En Gálatas 1:4, Pablo usa el plural nosotros y dice, hablando acerca de Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Sin embargo, cuando Pablo habla en el capítulo 2, verso 20, ya no usa el plural, sino que usa el singular. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo se identificó en muchas ocasiones como el primero de los pecadores. Nosotros, hermanos, necesitamos tener esa clase de humildad. Cristo murió por mí. Aunque yo sé que Cristo murió por toda la humanidad, fue mi pecado, fue mi rebelión lo que lo llevó a esa cruz. Y yo necesito reconocer eso, ese aspecto de la propiciación de la muerte de Cristo. Pero también encontramos el propósito de la compra de su muerte. Y esa compra fue motivadora para nosotros, porque dice el texto, ¿por qué se dio Jesús a sí mismo por nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué se dio Jesús a sí mismo por nosotros? El verso 14 dice, para redimirnos. Para redimirnos. ¿Por qué se dio Cristo por nosotros? Para redimirnos. Esa palabra redimirnos, cuando usted se va al primer siglo, lleva la idea de una compra. Como cuando alguien liberaba a un esclavo y le decía al dueño, ¿cuánto vale ese esclavo? Oh, vale tanto dinero, yo pago lo que sea para liberarlo. Y se pagaba un precio y aquel que era esclavo dejaba de ser esclavo. En este caso todos entendemos que Cristo nos ha redimido. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado y Él dio su vida como pago en rescate por nuestra liberación. Es lo que dice 1 Pedro 1, 18 y 19. Dice que fuimos redimidos no por cosas mundanas como oro, como plata. No fuimos redimidos con esa paga, sino, me encanta la palabra que usa Pedro, dice, con la preciosa sangre de un cordero sin mancha, Cristo Jesús. Jesús murió para redimirnos de toda transgresión, según dice Isaías 53:6. Pero encontramos también el propósito purificador de la muerte de Cristo, que también, por cierto, es motivadora. Dice, ¿por qué causa Cristo se dio a sí mismo por nosotros? El verso 14 dice, para redimirnos, en primer lugar. Pero si usted sigue leyendo, dice, para redimirnos de toda iniquidad. Y dice, purificar para sí un pueblo propio. Esa palabra purificar nos trae a la mente, o al menos para este servidor, trae a la mente la idea de limpiarnos,
de limpiarnos de las manchas inmundas que deja el pecado en nuestras vidas. Jesús murió para purificarnos simplemente porque Él nos quería. La mejor manera que yo tengo para ejemplificar esto es, yo no sé si ustedes en alguna ocasión han hecho espagueti y ha sobrado espagueti, de esos que le echan salsa roja, y de pronto usted le quiere compartir a alguien y se lo echa en una tacita de esas transparentes y luego lo guarda en el refri y luego lo pretende lavar. No importa cuántas veces usted lave esa tacita, la mancha de espagueti, la mancha de esa salsa roja siempre queda. Al final en casa llegamos a la conclusión de que, bueno, no yo, pero mi esposa siempre llega a la conclusión de que esta taza ya la voy a botar, que se mira toda sucia. Por más que uno la lava, siempre queda con la mancha de la salsa y mejor botarla. No se puede limpiar. Pero con Cristo Jesús no fue así. No hay mancha del pecado que Jesús no pueda eliminar de nuestras vidas. Dice el texto que murió para redimirnos y murió para purificarnos, es decir, para limpiarnos de toda mancha que el pecado haya dejado en nuestras vidas. Vea lo que dice Isaías en el capítulo 1, versículo 18. Yo sé que usted lo ha leído, pero quiero leerlo de nuevo con ustedes. Iniciando nomás en el capítulo 1, Isaías dice en el versículo 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, es decir, como esa salsa roja, dice, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra, y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos, amigos, el propósito purificador de la muerte de Jesús nos anima a vivir bien en esta vida. Saber que éramos lo peor, que estábamos sucios, que apestábamos, pero que ahora el Señor nos ha redimido y nos ha hecho blancos como la nieve. ¿Por qué lo hizo? Porque Él quería, porque Él nos deseaba, porque Él nos ama. Necesitaremos otra motivación para vivir bien en la vida. Si necesita otra motivación, vamos a la quinta y última. La quinta motivación o razón para vivir bien en la vida es la emocionante vida nueva. En la parte B, en la última parte del versículo 14, dice Tito a todos nosotros en esta mañana que Jesús se dio a sí mismo por nosotros. Sí, para redimirnos, para purificarnos, porque Él lo quería. Pero dice el propósito final, para construir o para tener para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Hermanos, es emocionante saber quiénes somos. Una de las razones por las cuales nos vemos tan retados en la vida a vivir bien o no, es porque se nos olvida quiénes somos. Somos el pueblo especial de Dios. Somos un pueblo que pertenece a Dios. O sea, si Cristo entregó su sangre para comprarnos, ¿a quién le pertenecemos? Si Cristo murió para limpiarnos de toda maldad, ¿a quién le pertenecemos? ¿De quién somos? Somos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos ese pueblo del cual habla Pedro, que somos real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos una posición costosa. Fíjense lo que quiero desarrollar aquí. Yo no sé ustedes, ¿cuál es la posesión más cara que ustedes han comprado? Piensen por un momento.
¿Qué es lo más caro que ustedes han comprado? El iPhone 13 Pro Max con no sé cuántos gigas de capacidad. ¿Ha sido eso lo más caro que usted ha comprado? ¿O no? El carro que ando conduciendo ha sido lo que más he pagado por ese carro. O su casa. O la computadora. De tanto y tanto y tanto. No importa cuánto usted haya pagado por eso. ¿Sabe qué es lo que... ¿Sabe qué es lo... Voy a decirlo de otra forma. Recientemente vi que alguien es capaz de pagar por unos tenis de Michael Jordan autografiados por ellos el equivalente a algo como 4 millones de dólares. Solo porque son unos tenis autografiados por Michael Jordan. No sé quién pagaría eso. Y eso que me gusta el básquetbol. Y considero que Michael Jordan es el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos. LeBron James, nada que ver. Pero creo que aunque fuera millonario, no pagaría 4 millones de dólares por unos tenis. Hay gente que paga sumas exorbitantes por cualquier cosa insignificante, pero cuando yo digo aquí, somos una posesión costosa, ¿sabe qué es lo más caro que se ha pagado por algo en toda la historia humana? Nuestra salvación. Se pagó una vida inocente. Somos lo más caro que hay en este mundo. ¿Usted alguna vez lo ha visto de esta forma? Nosotros somos lo más caro que hay en este mundo. Somos la posesión más costosa de este mundo. Y le pertenecemos a Dios. Él nos compró. Somos valiosos. Somos un pueblo especial. ¿Cuándo fue la última vez que se vio usted así? Somos el objeto de su amor. Es emocionante, una vez más, para ir finalizando. Es emocionante no solo saber quiénes somos, sino saber lo que podemos hacer. Cristo nos compró por una razón, dice el final del versículo 14, para que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Cristo hizo un esfuerzo muy grande, vino a este mundo, se dio a sí mismo por nosotros, nos redimió, nos purificó, nos hizo su posesión especial para que nosotros hagamos nuestra parte. Y nuestra parte es ser un pueblo celoso de buenas obras. Esta expresión o esta palabra celoso significa que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, sabiendo que somos tan especiales para Él, debemos estar sumamente entusiasmados, emocionados por hacer el bien a Dios y por hacer el bien a los demás. Es precisamente para lo que Él nos creó en Cristo Jesús, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que quiero leer para ustedes en esta mañana. Después de decir en Efesios capítulo 2 que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, no por obras, ¿verdad lo que dice el texto? Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos salvos, fuimos creados para buenas obras. Tito dice que debemos ser un pueblo ansioso, gozoso, que está emocionado de hacer buenas obras para Dios. Hermanos, en resumen, estas son las 5 razones, las 5 motivaciones para que usted y yo vivamos en esta vida bien, para que nos motivemos a renunciar a la impiedad, a renunciar a las maldades. ¿Cuáles son esas motivaciones? La gracia o la maravillosa gracia de Dios, la mejor vida que podamos vivir en la tierra, la venida de Jesús, la muerte de Jesús y la emocionante vida que tenemos en Él, practicando buenas obras. Si esto no nos motiva, hermanos, amigos, yo no sé qué más puede hacer. Lo que
me lleva a preguntar en esta mañana para finalizar, ¿estamos viviendo una vida emocionante? Si usted me escucha en esta mañana o en el futuro, verá este video y se está usted preguntando, ¿por qué yo no siento esa vida emocionante? ¿Por qué será que yo no siento esta pasión? No siento este anhelo del regreso de Jesús. No me siento motivado a hacer buenas obras. ¿Por qué será que la muerte de Jesús no significa nada para mí? No siento la gracia de Dios en mi vida. Probablemente sea porque usted aún no ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador. Quizás para poder vivir esa vida emocionante usted necesita creer que Jesús es el Hijo de Dios. Necesita arrepentirse de sus pecados, confesar su fe, ser sumergido en las aguas del bautismo, como dice Marcos capítulo 16, verso 16, recibir el perdón de sus pecados, ser añadido a la iglesia y que su nombre sea inscrito en los cielos. Después de eso, solamente, como dice Tito, le restaría vivir una vida sobria, una vida justa y una vida piadosa delante del Señor. Espero que el Señor nos ayude a todos, mis amados hermanos, que todos nos sintamos motivados a recordar estos 5 aspectos para poder vivir en esta vida como el Señor quiere. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.